Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, el objetivo de este vídeo es explicaros algunas cositas o sobre todo proponeros un debate muy interesante relacionado con los virus, ¿de acuerdo? Es un tema muy de actualidad en los últimos tiempos, como sabéis, ¿vale? Todo el mundo está hablando de los virus, en particular del coronavirus. En este caso yo no voy a hablar del coronavirus porque estamos muy saturados, sino de un debate mucho más general, que es que, bueno, pues si los virus son seres vivos o no, ¿de acuerdo? Un debate muy interesante. Para ello he preparado este PowerPoint. Al principio había hecho solo una pizarrita, pero quería decir tantas cosas distintas que al final pues he decidido hacer este pequeño PowerPoint y grabarme en vídeo. Mira, so the question would be, are viruses living things? Esa sería la pregunta central, ¿no? De este PowerPoint y del trabajito que vais a tener que hacer. Y ahí, bueno, os he dejado dos chistes, ¿vale? Uno en inglés y otro en español, que no lo voy a contar porque es un poco tonto explicar los chistes, ¿vale? Los leéis vosotros, espero que os gusten. Bueno, antes de pasar al debate principal, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre los virus, decir algunas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, los virus son microorganismos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no se ven a simple vista, por supuesto, y que son muy pequeños. ¿Cómo de pequeños? Bueno, mirad, tan pequeños como lo siguiente. Si cogéis ahora una regla en casa, ¿de acuerdo? Y miráis 1 milímetro, que es la distancia que hay entre dos medidas pequeñitas, ¿verdad? Dentro del centímetro hay 10 milímetros. Si cogéis ese milímetro, esa distancia y la dividís 1 millón de veces, tenemos otro submúltiplo que se llama nanómetro, ¿vale? No sé si os suena el prefijo nano, ¿vale? Significa diminuto, ¿vale? Entonces, pues el virus está en la escala de los nanómetros, unos pocos de nanómetros, ¿vale? Que estarían, como digo, en la millonésima parte de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Y por supuesto no son células, ¿vale? Tienen una estructura totalmente distinta. Mira, aquí se ve en esta ilustración, al microscopio electrónico, pues una serie de virus bacteriófagos que infectan a bacterias. Y bueno, se ve claramente como esto no tiene pinta de células, ¿vale? Este es un virus muy especial, es un virus mixto, tiene una cápsida y tiene también pues, una estructura de anclaje con la que inyectan el ADN al interior de la bacteria, ¿vale? Porque son virus que infectan, en este caso, a bacterias. Los virus no son exclusivos de los animales ni de los seres humanos, que va. Hay virus que infectan a hongos, a bacterias, como he dicho, a plantas, ¿vale? Cientos de casos conocidos, incluso a algas, a todos los reinos de la vida, ¿de acuerdo? Y cuando lo hacen, son muy específicos, ¿de acuerdo? No muy especializados. Entonces, un virus, como digo ahí en la presentación, que afecta a una planta, nunca podrá infectar a una bacteria porque, bueno, pues no tiene las herramientas para ello, las armas biológicas, ¿no? Las proteínas que le facilitan o que le permiten infectar a la bacteria no son las mismas que necesitaría para entrar dentro de las células de las plantas. O incluso, mira, entre animales, ¿no? Un virus que afecta a una abeja nunca va a poder pasar a un mamífero porque son animales que evolutivamente están muy distantes, ¿no? Sí que pueden darse casos de zoonosis, de pasos de virus entre grupos evolutivamente emparentados, por ejemplo entre animales mamíferos, como ha sido el caso del coronavirus y ya habéis escuchado muchas veces en las noticias, el murciélago, el pangolín. Bueno, aquí deja una curiosidad, ¿vale? Una de las razones por las que están las abejas en declive es un virus. Además de la contaminación, pues hay un virus que les está afectando, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis el enlace. Bueno, y esta es la pizarrita que yo había preparado, que al final pues se ha quedado solo en una diapositiva del PowerPoint. The question would be the same. Are viruses living things? ¿Son seres vivos los virus? Mira, tratamos de dirigirnos acerca de los virus con expresiones muy distintas, ¿no? Lo llamamos biological entities, entidades biológicas, infectious agents, agentes infecciosos, non-cellular organisms, organismos no celulares, porque no son células, como hemos dicho. Hay más expresiones, parásitos intracelulares, pero ninguna de ellas queda claro si los virus son seres vivos o no, ¿verdad? Ninguna de las cosas que he dicho.
sí que lo estudia la biología, entidades biológicas, biological entities, pero no si ellos están vivos. Las posibles respuestas son tres, en principio, tres. La primera es, yes, they are alive, obviously, están vivos, por supuesto, yes, they are. No, they're not, no, they aren't, no estarían vivos. Y la tercera sería, it depends on the definition of life. Que depende de la definición de la vida. Entonces, vivo o no, como pongo yo ahí abajo, a la derecha, vivo o no, alive or not, they are very, very important for life. Vivo o no, pues son súper importantes para la vida, como estamos viendo, y para la sociedad, ¿verdad? Más allá del debate de si están vivos o no. Entonces, bueno, esta parte de la diapositiva lo explico luego, ¿vale? Bueno, yo voy a explicar la tercera posibilidad, que es la más difícil realmente. Depende de la definición de vida. ¿Cómo puede ser que yo pregunte, ¿los vivos son seres vivos? Y alguien diga, depende. ¿Depende? ¿Cómo es posible? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pues sí que depende. Depende de la definición que demos de vida, ¿vale? Y yo esta la he definido como la opción aguafiestas, porque nosotros queríamos un debate, queríamos debatir si estaban vivos, si no estaban vivos. Y esta opción, pues, realmente nos impide ese debate, ¿no? Entonces yo lo he llamado opción aguafiesta, que en inglés se dice party pooper, literalmente cagarse en la fiesta, poop, caca. Y party pooper es como si dijéramos cagar fiesta, ¿no? En definitiva, aguafiesta. También se dice killjoy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los miles de artículos científicos que discuten sobre este tema? Si la tercera opción es, depende de la definición de vida, ¿cómo puede ser que los científicos se hayan enzarzado en una discusión que lleva décadas sobre si los virus son seres vivos o no? De hecho, voy a enseñaros a entrar en un apartado muy especial de Google, que se llama el Google Scholar, que es el Google académico, el Google donde están los artículos científicos, ¿vale? Vamos a abrir Google. Y entonces yo escribo aquí Google Scholar y me sale una entrada, la primera, y si yo aquí escribo cualquier cosa, pues, por ejemplo, are viruses alive? Las entradas que va a ofrecer Google son artículos científicos. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo científico que se llama Are Viruses Alive? De 2004, aquí tenemos otro que es de 2016, por ejemplo, vamos a abrirlo, ¿vale? Aquí todos estos resultados que se ofrecen son artículos científicos, ¿vale? Este de hecho lo vamos a usar ahora. Y si miramos el número de entradas, pues tenemos, fijaos, aquí tenemos 10 páginas distintas, ¿vale? Donde están todas las entradas de la pregunta que hemos hecho. Defining life, the virus viewpoint, el punto de vista de los virus, definiendo la vida, en fin. Entonces, si no podemos dar una respuesta sí o no, ¿cómo puede ser que los científicos se hayan enzarzado en esa pregunta? ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Los virus son vida, dicen en el Congreso de Virología, ¿no? El cambio global. Y de hecho un científico le hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Son los virus seres vivos? El doctor Bamford. Y lo que respondió fue, pregúntale a las células si están vivos o no. Los virus son vida. En fin, claro, los virus invaden las células, entonces su respuesta fue muy ingeniosa. Pregúntale a las células, a ver si están vivos. Bueno, la tercera opción, defendida por muchos científicos también, ¿vale? Que realmente es una pregunta que no tiene sentido, ¿vale? Vamos a abrir un artículo donde se defiende esta opción y os enseño un poquito el abstract, que es el resumen inicial y la conclusión. Mira, en este artículo que se llama Are Viruses Alive? ¿Están vivos los seres vivos? Bueno, y luego una cosa más difícil que no voy a entrar ahora, ¿vale? Porque si no tendría que acabar el vídeo con no podría avanzar, ¿vale? Pero bueno, dice la pregunta de si los virus están vivos o no ha causado un debate considerable a lo largo de los años. Sin embargo, esta pregunta carece de sustancia porque la respuesta depende totalmente de la definición de vida o de lo que se considera estar vivo, ¿vale? Que es arbitrario. Y luego en la conclusión, además, los autores indican, tengo aquí marcado en amarillo, tenemos para arriba, ahora,
aquí indican que además que cualquier respuesta a esta pregunta no parece llevarnos a nada constructivo, a nuevos desarrollos, a algo beneficioso. Por lo tanto, sería la pregunta de si los seres están vivos o no, sería un debate nada productivo, como digo ahí. Por estos motivos, porque la definición de vida es distinta, porque es arbitraria también, y porque no nos lleva a nada que nos haga progresar a la ciencia, estos científicos dicen que realmente depende de la definición de vida y no el debate no es interesante. Pero ¿cómo es posible? Porque si yo os preguntara si un calcetín está vivo, no importaría la definición de vida. Un calcetín está claramente fuera de las fronteras de la vida. A sock is clearly not alive. No matter the definition. Claramente no está vivo. No importa la definición. ¿Por qué tiene que ser distinto de los virus? Why does it have to be different with viruses? Bueno, en primer lugar porque la definición de vida es muy compleja. Vamos a ver 3 definiciones de vida muy rápidamente, ¿vale? 3 definiciones de vida, pero hay más. La primera que me gusta es de un físico que se llama Erwin Schrödinger, ¿vale? Que dijo que los sistemas vivos se autoensamblan contra la tendencia natural al desorden. Eso quiere decir que hay una ley en el universo que se llama la ley de entropía, por la que el universo tiende al desorden, cada vez a estar más desordenado, ¿vale? Y los seres vivos consumen energía y consiguen de esa manera ordenarse. Sí, mira, en nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos, la posición de nuestros órganos, está claro que está ordenado, ¿vale? Los músculos están donde tienen que estar y así todos los órganos. Si miramos una célula al microscopio, está muy ordenada y funciona como un reloj, ¿vale? Eso quiere decir que los seres vivos se autoensamblan contra la tendencia natural al desorden, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, consumen mucha energía para poder hacerlo. Ahí os dejo también un vídeo del gato de Schrödinger, que es lo que hace más famoso a este científico, a este físico nuclear, ¿vale? Es mucho más conocido por eso, por el gato de Schrödinger. Y os recomiendo mucho ese vídeo, como curiosidad. Muchísimo más cortito y es genial. Bueno, la segunda definición la dieron científicos de la NASA, ¿vale? Y dice que la vida es un sistema químico autosuficiente capaz de evolución darwiniana. Es muy interesante porque mete aquí el concepto de evolución. Los seres vivos tienen que evolucionar, tal y como lo definió Darwin, y además, bueno, pues son sistemas químicos, ¿vale? Que son autosuficientes, es decir, que son capaces de autoabastecerse y de, digamos, cumplir todas las funciones por sí mismos. La última definición nos dice que he seleccionado, nos dice que la vida es una red conectada de mecanismos de retroalimentación. Esta definición es un poco más difícil. Un mecanismo de retroalimentación sencillo sería, por ejemplo, tengo sed y bebo. Cuando bebo, me baja la sed, ¿vale? Eso es un mecanismo de retroalimentación. Bueno, sé que estas 3 definiciones han resultado muy difíciles, muy por encima del nivel de primero de eso. Lo único que quería era mostraros lo difícil que es definir la vida, ¿vale? Es mucho más difícil que definir una mesa, ¿vale? O un calcetín. Y claro, hay varias definiciones, no es sencillo, ¿vale? Pero he intentado pues establecer las características que tiene que tener un ser vivo a un nivel de primero de eso. De modo que los seres vivos tendrían la capacidad de organizarse a costa de consumir energía, ¿vale? Es decir, tienen nutrición, consumen energía que les sirve para crecer y para organizarse, para mantener sus estructuras ordenadas. Tienen nutrición y metabolismo. Además, son capaces de producir descendencia, se reproducen, responden a estímulos, ¿vale? Ay, déjame tranquilo, ¿vale? Entonces se relacionan con el medio y además evolucionan en sentido darwiniano, como definió Darwin, ¿vale? Con una serie de... Bueno, hay una variabilidad en las poblaciones y pues se da la supervivencia de los más adaptados, ¿vale? Evolucionar no tanto como ha evolucionado aquí este roedor. Bueno, voy a cortar aquí el vídeo porque llevamos ya 14 minutos y el límite para mí son ahora mismo 15 minutos, ¿de acuerdo? Entonces voy a grabar ahora el segundo trocito. Venga, ahora os veo.